ustedes. Más pronto posible. Recuerdo de nuevo, porque esto es importante, si vacunamos a todos los adultos mayores, si cumplimos con el plan de que a finales de marzo tenemos vacunados a todos los adultos mayores, se reduce la mortalidad por COVID en un 80%. Por eso es urgente, prioritario, el que avancemos en la vacunación. Ya no queremos más muertes, más sufrimientos. Entonces la vacuna es la opción, es la alternativa. De modo que se va a informar ahora sobre la distribución y también, terminando de exponer lo de la vacuna, queremos exponerle lo de los reclusorios. Es muy importante. Lo de la privatización de los reclusorios. De Borolas. Como un ejemplo de las atrocidades que hicieron durante el periodo neoliberal. Los negocios del sector privado y el sector público, esa mezcolanza, esa vinculación estrecha, ¿no?, entre los negocios privados y los negocios públicos, o cómo se hacían los negocios privados al amparo del poder público, cómo se alimentaban, se nutrían los poderes, el poder económico y el poder político, con estos negocios de los reclusorios privados, y así en muchos otros casos. Pero bueno, para que se sepa por qué es que no podemos continuar con el mismo régimen y por qué quieren regresar los que llevaron a cabo estos atracos, estos fraudes al pueblo, a la nación. Entonces vamos a informar también sobre este tema. Entonces le damos la palabra al general secretario, al general Sandoval, que nos informe de toda la operación de distribución de ayer de las vacunas y luego vemos lo de los recursos. Con su permiso, señor presidente. Bien, a ver si podemos poner el gráfico. Bien, el día de ayer, de todos los vuelos que teníamos programados, las 8 rutas aéreas y las rutas terrestres y aéreas locales en cada uno de los estados, teníamos programados 879 hospitales a los cuales tendríamos que entregar estas vacunas. Se concluyeron el 94% de ellos, 828, están pendientes de entregarse a 51 hospitales, el 6%. Estos corresponden al estado de Oaxaca y de Chiapas. En Oaxaca pudimos nada más entregar a 12, que nos quedó pendientes 41 hospitales, y de Chiapas entregamos a 21, nos quedan pendientes 10. Esto no fue posible concluirlo por las condiciones meteorológicas que se presentaron ahí en ambos estados. Hay un frente estacionario que nos impedía realizar los vuelos
en helicóptero que teníamos programado en esos dos estados. Ya ahorita a las 6:50 de la mañana ya inició de Chiapas, que sale de Tuxtla, va a Tapachula, Copalar y Palenque para poder culminar con los hospitales que teníamos pendientes. Y en Oaxaca a las 6:30 de la mañana inició su vuelo un helicóptero para cubrir la ruta Loma Bonita, Huajuapan, Pinotepa, y mandamos un avión más de refuerzo, está por aterrizar ahí en Oaxaca para poder coadyuvar en el esfuerzo ahí en el estado y realizar a través de avión la entrega a los hospitales de Puerto Escondido e Ixtepec. Consideramos que entre 11 de la mañana y 12 de mediodía estaremos ya culminando la operación en esos dos estados, ya con posibilidad de iniciar la vacuna. En toda la operación se utilizaron 8.600 hombres entre el Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, con 716 vehículos. Las dosis se repartieron en los estados y pendiente, como ya mencioné, estas dos estados del sureste del país. La operación se realizó sin incidentes mayores, más que estas condiciones meteorológicas que se nos presentaron. Hubo lugares en que se tuvo que incrementar los efectivos para que fuera más rápido la distribución y pudiéramos estar en condiciones de iniciar como se estableció a las 8 de la mañana del día de hoy. Pasamos el video, señor presidente. Tenemos un video de las actividades que se realizaron el día de ayer, desde el arribo de las vacunas hasta la distribución en los estados y hospitales. Masiva en estos hospitales, ya está preparado todo. El propósito es vacunar en 3 días a más de 400,000 trabajadores del sector salud. En estos 3 días, ya con las vacunas puestas en los hospitales. Terminando de vacunar a todos los trabajadores de la salud, de hospitales COVID, vamos con los adultos mayores. Esperemos iniciar a finales de este mes, principios de febrero, ya la vacunación también, así, masiva, a todos los adultos mayores. Ya están preparadas las brigadas y vamos a seguir avanzando. Van a seguir llegando vacunas. Va a llegar la semana próxima otro envío de Pfizer de más de 400,000 dosis y así, semana con semana, y las otras vacunas que se van a ir incorporando para tener dosis suficientes para todos. Muy bien. Vamos a exponer lo de los reclusorios. Ya después abrimos para preguntas en los dos casos, ¿no? Y a ver si en este tiempo tenemos también comunicación con algún hospital. ¿Ya está? Cuando estemos, sí, más adelante, que empiecen a vacunar, a ver si consiguen, como nos están viendo, si nos pueden mandar imágenes de cuando ya empiecen a vacunar en un hospital. Entonces vamos con los reclusorios. Rosa Isela. Con su permiso, señor presidente, acatando precisamente
la instrucción de revisar los 8 contratos de prestación de servicios, revisión que se hizo en conjunto con el consejero jurídico de la presidencia. Decir, en primer lugar, las tranzas de que Borolas. existen 8, como ustedes saben, 8 centros penales en Sonora, uno en Guanajuato, otro en Oaxaca, en Durango, en Chiapas, el femenil de Morelos, en Michoacán y en Guanajuato. Estos 8 centros tienen un convenio con el gobierno que fue suscrito en 7 de ellos el 27 de diciembre de 2010, en tanto que el de Oaxaca fue suscrito el 18 de marzo de 2011. Aquí están los proveedores originales y el nombre de las empresas de los proveedores actuales, precisamente sobre estos servicios, estos contratos de prestación de servicios. En aquel momento, los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador general de Centros Federales, por Arturo Sosa, director general de administración, precisamente en la coordinación general de estos centros federales, y por Marco Antonio Villarreal, exdirector de adquisiciones de la misma dependencia. La firma de estos convenios tuvieron lugar en la época del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, cuando el secretario de Seguridad Federal era Genaro García Luna. Decir que de estos centros penitenciarios actualmente la capacidad en el caso de Sonora es de 78%, con 1,975 PPLs, personas privadas de la libertad. En el caso del penal de Guanajuato está ocupado a un 76% con 1,912 PPLs, en tanto que el caso de Oaxaca tiene una ocupación del 59% con 1,493 PPLs, así como Durango 72%, Chiapas 52%, el femenil de Morelos el 32% de ocupación, el 48% en el caso de Michoacán y el 69% en el caso de Coahuila. Decir que estos son datos al 11 de enero del 2021 y que esto corresponde a 12,284 total en estos 8 centros privados de todo el país, que forman parte o que están albergados en estos centros penitenciarios privados. Aquí enseguida mostramos la lámina del gasto anual que se está pagando precisamente en estos últimos 9 años, un total de 75,661 millones de pesos, y es correspondiente solamente al 36% del pago total. Aún hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190,638 millones de pesos, que corresponderá en algunos penales hasta el 2032 y en otros hasta el 2036 o 2037. Así se hace un costo total proyectado a 20 años, es aproximado de 266,300 millones de pesos. Esto significa que será tomado en cuenta pues los índices de precios que se manejan para los siguientes años. Por ejemplo, el gasto de 2020 es alto el porcentaje que se tiene que pagar a estos centros penitenciarios privados. De un total de 22,776 millones,
que ejerce PIRS en 2020, el 68.3 fue para pagar a las empresas privadas. ¿Cuánto se pagó en 2020? Un total de 15,562 millones de pesos. No es posible, Así Borolas. también decir que en este siguiente cuadro está el gasto por PPL en centros penitenciarios privados en 2020. Por ejemplo, Sonora tiene un total pagado a 2020 a empresas privadas de 1,819 millones de pesos y de un total en ese penal de 1,975 personas privadas de la libertad, y cada uno de ellos se gasta 921,102 pesos en un gasto por PPL al mes de 76,758 y un gasto por PPL al día de 2,558. Voy a poner el ejemplo del femenil de Morelos. También de estos 8 centros elegí 2. El 1,867 millones se tienen que pagar al año, en el cual hay albergadas 899 personas privadas de su libertad y tienen un costo por PPL al año de 2,308,000 pesos. Y esto corresponde a 192,000 pesos al mes y 6,411 se paga por cada una de ellas al día. Les doy el ejemplo porque precisamente pues mi origen es de los últimos es el gobierno de la Ciudad de México. Aproximadamente ahí no se paga más que un promedio de 500 pesos en los penales que maneja el gobierno de la Ciudad de México. Les voy a dar ahora el total. En total de los, reitero, del gasto en centros penitenciarios privados en 2020 fue de 15,562 millones de pesos por 12,284 PPLs en prisiones federales privadas, y el gasto por PPL al año promedio es de 1,375,064 pesos, y el gasto por preso, por interno al mes es de 114,588, y el gasto por PPL al día es de 3,819 pesos al día. Quiero decir que reitero que en la Ciudad de México el promedio es de 500 pesos. Ahora le doy la palabra al consejero jurídico, por favor. Muy buenos días. Primero, aclarar que este contrato, que casi llega a los 270,000 millones de pesos, fue por adjudicación directa. Habla fuerte. Vamos a leer 4 de las cláusulas principales del contrato. La cláusula segunda del contrato dice: la responsabilidad en la operación y seguridad de cada centro penitenciario es de PIRS, de la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, la empresa o desarrolladora solo brindará las condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares. La cláusula tercera dice: los pagos serán realizados por PIRS desde la fecha de inicio y hasta la fecha de terminación del contrato. Esto es, aunque no haya internos, se tiene que pagar el 100% de
del pago como si estuviera lleno el reclusorio. Cláusula cuarta, la vigencia del contrato será de 22 años y la etapa de prestación del servicio no será menor de 20 años, salvo en caso de rescisión o terminación anticipada del contrato. Y la cláusula novena del contrato dice: los contratos establecen que el inmueble y sus instalaciones, concluida la vigencia, son propiedad del proveedor, no del gobierno, o bien podrán ser objetos de un nuevo contrato. Esto es, a los 20 años, o 22 en su caso, se termina el contrato y siguen siendo propiedad del particular. Los servicios que se estipulan que son a cargo del contratista son la adquisición del terreno, el equipamiento, el desarrollo de la infraestructura, el diseño del proyecto, así como el pago de la conservación, el mantenimiento de las instalaciones y equipo de laboratorio, la limpieza, la jardinería, la alimentación, la dotación de uniformes y artículos de higiene personal a los internos durante la vigencia del contrato. Eso es lo que pone el proveedor, y reiterar, todo esto fue por adjudicación directa. Es todo, señor presidente. Bueno, pues esto es lo que queríamos informarle al pueblo de México. ¿Qué se va a hacer en el caso de los reclusorios? Porque es la pregunta. Decirles que hay una denuncia presentada en la Fiscalía General que tiene que ver con la situación del señor García Luna, pero he dado instrucciones al consejero jurídico para que se actúe en dos vertientes: que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, Son contratos leoninos. por decirlo amablemente, y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública. Se va a hablar con cada uno de ellos. Lo siguiente, o al mismo tiempo, en paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos. Si no se tiene un arreglo. Aquí vamos a estar informando. Obviamente aquí hubo abusos de todo tipo. Los beneficiarios de estos contratos muy vinculados al poder. La mafia. Me reservo los nombres, Dilo. a no ser que me lo pida el INAI. Pero son empresas muy vinculadas a políticos, ¿Cómo estaba el engranaje? mucho, muy vinculadas. de Eso corrupción? es lo que ya no queremos que vuelva a suceder en el país. Y es un botón de muestra, desgraciadamente.
porque esto se extendió por todo el gobierno. Se dedicaron a saquear durante el periodo neoliberal.